Esta mañana, en esta semana, vamos a tratar de una manera la campaña evangelística diferente. Ay, ¿cómo así que diferente? Los temas van a ser muy bíblicos y van a ser evangelísticos, pero a la vez van a llegar a la iglesia, van a llegar a los líderes, ¿sí? Entonces, el nombre que hemos colocado a la campaña es Jesús mi líder. ¿Cómo así que Jesús mi líder? Jesús, como ustedes bien lo saben, es maestro de maestros, ¿cierto? Él nos enseñó cómo hacer las cosas y a veces nosotros queremos realizarlas a nuestra manera y ahí es cuando nosotros nos equivocamos, ¿cierto? Cuando realizamos actividades a nuestra manera. Muy bien. También me siento un poco nervioso por las cámaras. Hoy este muchacho me dijo que me iba a hacer famoso, entonces vamos a estar por internet. Lo importante es que siga siendo famosa la palabra de Dios, ¿cierto? Que es lo mejor. Les pido un poquito de oración por este servidor. Desde ayer empezamos a tener un poquito de malestar, de gripa. Por eso me sienten y me escuchan una voz tan varonil, ¿cierto que sí? Toda gruesa. Mi voz es más chilloncita, la normal. Pero entonces vamos a tratar con la ayuda de Dios a estar mejor para que participemos en esta campaña. Muy bien. ¿Cuántos han nacido en un hogar adventista? Alcen la mano los que son de un hogar adventista, nacieron en un hogar adventista. Bueno, una vez hice esa pregunta y me contestaron, no, yo no nací en un hogar adventista, nací en el hospital. ¿Cierto? Entonces yo dije, bueno, entonces ¿cómo la planteo? Cuando estamos hablando espiritualmente, no del lugar. Entonces, muchos hemos nacido en un hogar adventista, o sea, que fueron pocos. ¿Cuántos no nacieron en un hogar adventista? ¡Ay, qué bendición! Muy bien. Yo hice la pregunta y mi respuesta es la siguiente. Nacer en un hogar adventista, sin desmeritar quien no nació en un hogar adventista, para mí, fue una bendición. Porque el Señor a mí me protegió, me cubrió, hizo de mí una burbuja para que creciera en un hogar. Incluso yo dije, mis papás son santos, mis padres son santos. Ustedes se han dado cuenta de que cuando los niños empiezan a crecer, empiezan a tomar, digamos, a mirar las diferencias, el primer héroe que ven en la casa, no importa que vean Superman, Spider-Man, lo que quieran, pero el primer héroe siempre va a ser ¿qué? Su papá y su mamá, ¿cierto que sí? Y a medida que van creciendo, pues ya van cambiando las cosas, porque ya van empezando a ver nuestros defectos. Y yo pensaba que mi papá y mi mamá eran santos, ¿cierto? Yo pensaba que mi papá y mi mamá eran santos. Ahora sí la puedes poner. Y a medida que fui creciendo, el Señor me protegía. Titulamos el sermón de esta mañana Líderes espirituales, porque pasé del hogar a la iglesia y al pasar, sí todos alcanzan a ver, ¿sí? Necesito que todos vean porque lo que vamos a presentar hoy hay que leerlo y quiero que todos lo lean para que no digan, ay, que este hermano Wilder se puso a decir cosas que no son. Entonces yo quiero que ustedes lo lean. Entonces paso del hogar al ver a unos santos, a la iglesia al ver a muchos santos, ¿cierto? ¿Quiénes creen que los hermanos y los miembros de la iglesia son santos? Amén, pero como ese amén por allá, ¿cierto que sí? Recuerden que la palabra de Dios dice que nosotros llegamos a ser santos, ¿cierto que sí? Nosotros podemos llegar a ser santos. Entonces, en esa vamos a pasar la diapositiva. Y yo te voy diciendo así, mira, así para pasar. ¿Listo? Muy bien. Sigamos. En ese crecimiento, ese no soy yo. Yo me fui ubicando en la iglesia, empecé a ser líder y empecé a ver errores. En la iglesia. ¿Quién no ha visto errores en la iglesia? ¿No han visto errores? Amén. Amén. O sea que este sermón no es para esta iglesia. Yo empecé a ver errores en la iglesia y en los líderes de la iglesia. Pero en una ocasión yo le dije al Señor,
Señor, por favor, yo quiero servirte. Dame, por favor, la oportunidad de prepararme. Y al otro día mi papá me dice, hijo, te vas para Istibal. ¿Quién ha escuchado de Istibal? Solamente Mafe. Nadie ha escuchado de Istibal. ¿Has escuchado de Istibal? Bueno, les voy a contar rápidamente qué es Istibal. Istibal, hace aproximadamente, nosotros estuvimos, amor, ¿hace cuánto? Yo estuve 14, ahora tengo tantos años, no lo voy a decir. O sea que hace 30 años, hace 30 años yo estuve en Istibal. Istibal era una institución, era porque lastimosamente el año pasado la cerraron, adventista, donde eran internados los muchachos, hacían su trabajo en la naturaleza y tenían su parte académica. El concepto de muchos es que mandaban a los chicos a Istibal porque eran tremendos, peligrosos o desobedientes. Ese era el concepto de muchos y pienso yo que por eso es una ocasión o una observación de que Istibal cerrara, ¿cierto? Aunque el estudio por el cual lo cerraron es porque ya la virtualidad se ha vuelto tan moderna que muchos prefieren estudiar virtualmente que presencialmente. Entonces esta institución la cerraron y era interna, ¿cierto? Uno tenía que ir a estudiar interno. Yo iba allá, me preparaba, cuidaba mis cositas, lavaba mis calzoncillos, lavaba mi ropa, todo era muy personal. Entonces yo aprendí en ese lugar a ser muy independiente y a ser muy cuidadoso, ¿cierto? Y pues los chicos que están acá, de pronto no les va a tocar, pero qué rico es que desde pequeños ustedes empiezan a ser cuidadosos, a ser responsables, ¿cierto? A ver, ¿quién lava sus calzoncillos? No, pero de los niños, no de los adultos. ¿Quién lava sus calzoncillos? Muy bien, felicitaciones a ese niño que lava sus calzoncillos. Y así sucesivamente yo empecé a ser responsable. Pero allá conocí un versículo, Lucas 31:5. Si quieren lo buscan, por favor. Al revés, Lucas 5:31. Y este versículo me dijo a mí que no todos en la iglesia somos ¿qué? Santos o somos espirituales. Y dice, ¿cómo dice? Mi hermano, ¿cómo dice el versículo? Los sanos no necesitan del médico, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes vienen a Dios? Los que estamos enfermos, Entonces, a eso me ayudó a entender un poquito. Y a medida que empecé a crecer, empecé a tener liderazgo en la iglesia, yo con mis equivocaciones empecé a mirar que realmente la iglesia necesita no un reavivamiento espiritual, sino yo como líder de iglesia necesito un reavivamiento espiritual. Entonces, vamos entonces a la otra. Y me encontré un texto muy interesante que era 1 Corintios 12:1. ¿Cómo dice? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de ¿qué? De los dones espirituales. Cuando estaba estudiando en la universidad, en la UNAC había un libro así de grandotote. Yo creo que todavía está. Y decía, textos difíciles de comprender. ¿A usted le parece ese texto difícil de comprender? 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de ¿qué? De los dones espirituales. ¿Le parece difícil? No. ¿Cierto que no? Hoy lo vamos a estudiar porque sí es difícil. Cuando usted lo lee, ¿qué se imagina primero? Ve, el hermano va a hablar de ¿qué? De los dones espirituales. Eso es lo primero que se le viene a la mente cuando usted lee este versículo. Pero realmente yo no voy a hablar de los dones espirituales. El versículo no se refiere a los dones espirituales. Pablo, espérame. Pablo, antes de escribir 1 Corintios 12:1, le escribe a la iglesia de Corintio y les dice, vamos a leerlo en el capítulo 11, versículo 17 al 22. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones.
para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y no tiene hambre, y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. Algo que me parece muy interesante de la iglesia Manantial, y yo no sé desde cuándo tienen esta práctica, mis hermanos, pero es muy bonita. Incluso fue la que me tentó para venir a esta iglesia para ser miembro, pero no me dejé tentar. Y es que tiene una buena costumbre de ustedes cada 8 días, cuando salen del culto, unas hermosas hermanas les preparan ¿qué? Un rico ¿qué? Almuerzo, ¿cierto? Qué práctica tan bonita, no sé desde cuándo. Y ese almuerzo lo reparten por iguales. La iglesia de Corinto no tenía eso. Todos sabemos que es la cena del Señor, ¿cierto que sí? Y para la cena del Señor, usted se prepara una semana antes, ¿cierto que sí? Bueno, entonces yo les doy un consejo. Para la cena del Señor no se preparen una semana antes, preparémonos 3 meses antes. ¿Por qué? Porque es que en esos 3 meses yo puedo equivocarme y hacer muchas cosas. Y cuando los hermanos de Corinto se reunían en grupitos. Estos hermanos de Corinto, algunos tenían modo y llevaban su buena porción de comida y se hacían a un lado, y otros no tenían nada y se hacían a otro lado. Pero entonces, antes de que llegara el momento de la cena del Señor, ellos decían: uy, nos dio hambre, vámonos a comer. Claro, y ellos se iban a comer. Y comían y bebían. Y los otros que no tenían, ¿qué les tocaba hacer? Aguantar y esperarse el momento que llegara la cena del Señor para poder participar del pan y del vino. Pablo los amonesta y les dice: lo que estás haciendo está mal. ¿Acaso no tenés casa para que ustedes coman y beban? Entonces es el contexto de 1 Corintios 12, y es que la iglesia de Corinto estaba teniendo una falencia. La invitación mía para esta semana es que nosotros como líderes tenemos que buscar nuestras falencias para poder mejorar la predicación del Evangelio. Esa es una de los objetivos, aparte de eso de predicar la palabra de Dios. Sigamos, mi hermana. Sigue diciendo 1 Corintios 11, 27 al 34. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. ¿Se acuerdan esa palabra bonita que encontramos en Lucas 5:31? Hablando de los enfermos. Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, y vuelve y le repite, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. Entonces Pablo resalta esta dificultad que está teniendo la iglesia de Corintio, pero no era la única, porque cuando termina dice que las demás cosas las ordenaré cuando fuera. O sea que era una iglesia muy conflictiva, ¿cierto? Era una iglesia que tenía características negativas. Entonces también tiene que ver mucho con sus líderes. Cuando sus líderes son negativos, su iglesia es ¿qué? Negativa. Cuando su líder es positivo, su iglesia es positiva. Entonces Pablo, después de darles una pequeña refuerzo de lo que están haciendo, les dice, ahora pasemos a 1 Corintios 12:1. Dice 1 Corintios 12:1 al 3. ¿Me entendieron un poquito el contexto de lo que está viviendo la iglesia de Corintio? ¿Cierto? Está siendo dividida, está teniendo problemas. Y Pablo entonces les dice, no quiero, hermanos,
que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Muy bien. Ahora vamos a empezar a desenglosar este versículo, el primero. ¿Por qué quiero que lo desenglosemos? Ustedes dirán, mi hermano Wilder, pero ¿por qué haces esto? O sea, la palabra 12 no tiene nada que ver. O sea, porque 1 Corintios 12 a partir del versículo 4 está hablando de los dones espirituales. Pero estos primeros 3 versículos no está hablando de los dones espirituales. Está hablando de las personas espirituales. Y es lo que quiero que hoy entendamos. ¿Por qué las personas espirituales? Porque es que el Señor, ¿cuál es el carácter? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Amor. No, ese es el carácter de Dios. El carácter de Dios es ¿qué? Amor. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Divina, pero esa se le tiene otro nombre. Espiritual. ¿Cierto que sí? Y nosotros fuimos hechos imagen y ¿qué? Y semejanza de Él. O sea que nosotros podemos llegar a ser espirituales. Sí, amén. No vamos a levitar, no vamos a andar por ahí pues volando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana caída hace pues que no hagamos eso, pero eso lo hacen los ángeles y ellos andan por todos los lados. Cuando nosotros estemos con la ayuda de Dios en el cielo vamos a hacer eso. Pero ahora nosotros no lo hacemos, pero sí podemos llegar a ser ¿qué? Espirituales. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Él. ¿Cierto? Aparte de hermosos, porque todos somos hermosos, nosotros somos espirituales y nuestra espiritualidad nos lleva a ser buenos adoradores. ¿Sí? Muy bien, vamos entonces, sigamos y vamos a desenglosar un poquito. Dice, leamos la versión, otra versión, los versículos que nos están hablando, que dice la versión que se acerca más al original. Entonces, vamos a hablar un poquito. Este servidor no sabe mucho de griego, pero lo investigó. Y dice, peri de ton neumaticon adelphoi ou telo umas ainoein. Eso es lo que dice 1 Corintios 12, 1. Y vamos a desenglosar cada palabra, qué significa. Al final, vamos a mirar si realmente la palabra dones está. Recuerden, no quiero que me malinterpreten lo que les estoy enseñando acerca del versículo. Lo que quiero es que entendamos que Pablo les está escribiendo a la iglesia de Corintio para que sean personas ¿qué? Espirituales. ¿Hay aquí entre nosotros personas espirituales? Amén. Gracias por ese amén por allá. Ido, como que sí soy espiritual, no soy espiritual. Gracias. Entonces, ahorita más adelante la voy a volver a preguntar y ustedes vamos a ver qué me van a contestar. Dice, peri, el significado, bueno, aquí no tengo color, es, porque es que las tenía en rojo, entonces vamos a mirar. Dice, peri, significa acerca de, por, en cuanto a, alrededor de, en torno de, en, con, cerca de, respecto a, por causa de, junto a. En la composición retiene sustancialmente el mismo significado del circuito, alrededor, exceso, más allá o carácter completo, total. Bueno, quiero explicarles un poquito acerca de las palabras de griego. Las palabras en griego podían significar muchas cosas dependiendo del contexto, ¿cierto? Dependiendo del contexto. Es como, vamos a recordar una palabra aquí en Colombia. Chuspa. ¿Qué es una chuspa? Una bolsa. Pero digamos que por allá en la costa, una chuspa es otra cosa. ¿Cierto que sí? Entonces, el idioma a veces, dependiendo del contexto, tiene su significado. Pero el griego realmente, esta palabra peri podía tener más de 65 o 100 significados, dependiendo del contexto. La palabra de significa verdaderamente. La palabra neumáticos, perdón, no la supe pronunciar, no es neumáticos, es
neumáticos, ¿cierto? Vea qué diferencia, neumáticos. De neumáticos viene de la palabra neuma, que es espíritu. Se lo voy a leer completo, dice, no carnal, humanamente, hétero, como opuesto a grueso, o demoníacamente, espíritu, concretamente o divinamente, sobrenatural, regenerado, religioso, espiritual. La palabra neuma en sí en este texto significa espiritual, espiritual. Adelphos, que significa hermanos, hermano, pasemos. Que significa ignorar, ni siquiera. Telo, que significa querer, voluntad, voluntariamente, voluntario, desear, gustar, gusto. Ainoen, que significa ignorar, sin saber. Pasemos otra vez. De lo que leímos, ustedes notaron que está en el versículo de 1 Corintios 12:1. Está la palabra ignorar, está la palabra espiritual, está la palabra verdad. Entonces, quiero mostrarles dos versiones que nos dicen y nos pues digamos, me ayuda a explicarles a ustedes el tema de que la palabra dones no aparece en el 1 Corintios 12:1. Dice en la Eterrais del Nuevo Testamento de 1849, but concerning spiritual, my brother is which you do know. Dice, pero en cuanto a los espirituales hermanos, no quiero que sepan. No apareció la palabra dones. La Septuaginta, esta Septuaginta yo creo que sí la conocen más. Si han escuchado de la versión Septuaginta, esta Septuaginta dice, y acerca de lo espiritual, hermanos, no quiero que ignoréis. Entonces, lo bonito de nosotros cuando estudiamos la Biblia y hacemos algunas traducciones, usted puede hacer traducciones de la Biblia. ¿Lo han hecho en algún momento? ¿Han hecho alguna interpretación de la Biblia? No. ¿Cierto que sí? Por ejemplo, hagamos una interpretación cuando el Señor le muestra en visión a Pedro y desciende el lienzo de tantos animales y le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro de una vez le dice, Señor, no, yo ni cosa inmunda he tocado, ahora mucho menos me la voy a comer. ¿Qué interpretación han hecho algunos? ¿Que pueden comer de qué? De todo. Que es literal. Que todo lo que aparezca me lo como. Entonces usted puede hacer su interpretación, pero su interpretación tiene que ir de acuerdo a lo que dice ¿qué? La palabra de Dios. ¿Cierto que sí? Entonces yo me atreví a sacar mi interpretación, mi traducción. Y escribí que el versículo 1 de 1 Corintios 12 dice, no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los espirituales. ¿Qué quería decir Pablo con este versículo? Que las personas espirituales somos totalmente diferentes. Que tenemos dificultades y que tenemos temperamentos y que tenemos muchas falencias, sí. Pero cuando entregamos la vida a nuestro Dios, cuando el Señor permite o nos da su Santo Espíritu, vea, hace de nosotros maravillas. ¿Se han dado cuenta que ustedes han cambiado? ¿Cierto que sí? ¿Se han dado cuenta que cuando usted se entregó a Dios ya no es la misma persona? ¿Cierto que sí? Ha dejado muchas cosas porque empezó a ser una persona que espiritual. Muy bien, continuemos. Muy bien, gracias. 1 Corintios 12:4. Ahora sí vamos a empezar a hablar de los dones espirituales porque no quiero que ustedes salgan diciendo, pero es que Wilder ya me explicó que no son los dones en 1 Corintios 12:1-3. Pero realmente sí nos habla de los dones espirituales el capítulo 2. Pero antes de eso, les voy a mostrar la palabra que se refiere a dones, y es harisma. Harisma es la palabra en griego que se refiere a los dones. ¿Qué es un don? ¿Qué es un don? No don Marcos, el de la tienda, o don Pedro. ¿Qué es un don? ¿Es un talento? Vamos a ver.
¿Qué es un don? Una virtud. Bueno, pero realmente ¿qué es un don? Una habilidad. Vamos a leer. Dice, carisma, ¿qué es la palabra carisma? Facultad milagrosa, dádiva, don. O sea que es algo que viene ¿de quién? De Dios. El don es aquello que viene de Dios. Digámoslo así, literalmente, ¿cuál fue el regalo que Dios nos dio? Que no nos lo merecemos. No, ahí sí les puedo decir que no. ¿Cuál fue el regalo divino que Dios nos dio para nosotros ser salvos? A su Hijo, muy bien. Por eso dice que Él es la gracia. Nosotros somos salvos por gracia, no por gracia nuestra, sino por la gracia de ¿quién? De Cristo Jesús. Entonces el don es una dádiva divina que viene de Dios, que viene del cielo, ¿cierto? La palabra carisma no aparece. Otra vez, mi hermana, pasemos y les voy a mostrar en la parte de abajo. Les voy a repetir el original. Peri de ton neumaticon, adelphoi, ontelo, humais, aoineim. ¿Aparece la palabra carisma en el texto original de 1 Corintios 12? 1. No aparece. Pero sí aparece en 1 Corintios 12, 4. Muy bien. ¿Por qué Pablo entonces les dice, queridos hermanos de Corinto, no quiero que ignoréis acerca de los espirituales? Por las fallas que estaba teniendo la iglesia. Porque sus líderes estaban haciendo las cosas como no eran. Entonces Pablo les hace esa recomendación, le dice, ustedes son espirituales. Mis hermanos, una persona espiritual, cuando ve el pecado, ¿qué? Lo piensa 2 veces, ¿cierto? El que no es espiritual, pues, hagámosle. Le da lo mismo, ¿cierto que sí? Nosotros debemos ser espirituales. ¿Difícil? Sí, digamos que sí es difícil. Yo todavía no lo he logrado. ¿Por qué? Porque a veces el bendito genio me gana. Y cuando me gana el genio, uno dice muchas cosas que no son. Y se equivoca. Esta mañana el diablo me estaba tentando. Y por allá le dije algo a mi hija malo. ¿Sí ve el diablo cómo es? ¿O ustedes no se han dado cuenta que el sábado es como que el diablo quiere a usted meterle problema para que no conviva bien? ¿Cierto que sí? Entonces cuando usted se deja tentar, yo le doy gracias a mi hija porque ella es de las que no se queda callada. Dice las cosas y llegamos a un acuerdo los dos, ¿cierto? Que si ella se porta mal, yo le pego pasito. No, mentiras. Pero es muy bonito cuando uno reconoce. Es muy bonito cuando uno reconoce y la persona espiritual reconoce su falencia, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar un poquito de 3 características que menciona 1 Corintios 12, 1 al 3. Y veamos. Ya aclarado este tema de Pablo, entramos a verificar que es un hombre espiritual. ¿Listo? Ahora sí. ¿Hay algún espiritual entre nosotros? Amén. Muy bien. Ya lo vamos entendiendo un poquito. ¿Cierto que sí? Dice Filipenses 2:11. Filipenses 2:11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Sabemos que Dios es nuestro Salvador? Perdón. Hice mal la pregunta. Sabemos que Jesús es Dios. Pero ¿sabemos que Jesús es nuestro Salvador? Amén. ¿Cierto? Él es nuestro Salvador. Romanos 10:9. Que si confesares con toda tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Somos testigos de eso y sabemos que nuestro Señor Jesucristo se levantó de los muertos, venció la muerte y nos dio la salvación. Sí, es así. 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes la pregunta que le hizo Jesús a sus discípulos después de compartir con el pueblo? Y les dice, ¿quiénes dicen ellos que soy yo? ¿Qué les contestaron algunos discípulos? A ver si recuerdan esa pregunta.
Correcto, que tú eres Elías, que tú eres el profeta, que tú eres... Y empezaron a mencionar qué mana de nombres. Pero Pedro, que es el explosivo, esta vez no se equivocó. Y de una vez contestó, Señor, ¿tú eres qué? El Cristo, el Hijo de Dios. Y de una vez le contestó el Señor Jesús, bien has dicho, no te lo ha revelado nadie, sino el Espíritu Santo. Nosotros a veces con nuestra conducta, y me meto yo ahí porque ay Dios mío bendito, sí que nos hemos equivocado. Hacemos cosas que no son del Espíritu. Hacemos cosas que no son de una persona espiritual. Y por ejemplo, vean mis hermanos, este servidor tiene un olfato peligroso. Tan peligroso que me hace sentir mal cuando estoy al lado de alguien. Yo no sé si a usted le ha pasado, se lo vas a confesar esto de verdad, porque es que yo le pido al Señor que me ayude, porque es algo que tengo que quitar de ahí, y que el Señor me tapone las narices cuando esté al frente de alguien, porque me ha pasado. A mí me encanta abrazar, a mí me encanta saludar, pero mi gesto no es capaz de resistirse cuando alguien no tiene una buena aroma. Yo abrazo a mi hermano, Señor me lo bendiga. Yo le pido al Señor que me ayude. Eso para mí es hacer excepción de personas. Y yo le digo, Señor, ¿por qué soy así? ¿Por qué soy así? Y en la casa, cualquier cosita, vea, en la casa mi esposa y la niña a veces dejan la llavecita del gas abierta y las de la estufa cerrada normal. Y yo estoy entrando y en la sala, amor, la llave del gas está abierta. Y va y la mira, y preciso, está abierta la llave del gas. Entonces, eso a mí, yo le pido al Señor que me lo ayude a cambiar. Porque lo del gas es lo del menos. Pero hacer sentir mal a alguien, quién sabe por qué estar así, ¿cierto? Pero no es de mí condenarla, no es de mí hablar, no es de mí. Entonces yo le pido al Señor que me ayude a ser una persona espiritual. Sigamos. Gálatas 3, no sigamos tan rápido. Eso. Gálatas 3:13. Sea anatema, significa maldito sea Jesús. Después de la muerte de Jesús, los sacerdotes de alguna sinagoga enseñaban oraciones para maldecir a Jesús. ¿Por qué enseñaban los sacerdotes que Jesús era maldito? ¿Por qué? Muy bien, porque había muerto en un madero, porque había muerto en la cruz. Porque para ellos cualquier judío que muriera en una cruz era ¿qué? Maldito. Ellos decían, no merezco morir en una cruz. Y hay líderes acá que dicen, no merezco y no merezco. Hombre, nosotros lo único que merecemos, y gracias a Dios, es la salvación que ya no fue dada por Cristo Jesús. Dice Hechos 26:11, ¿quién fue Pablo? ¿Quién fue Pablo? Antes de ser Pablo, ¿quién era? Saulo, un perseguidor de los cristianos. ¿Cierto que sí? Pero él, gracias a quién? A Cristo Jesús, cambió su forma de ser. ¿Qué hacía él? Perseguía a los cristianos y los obligaba a maldecir ¿a quién? A Jesús. Los obligaba a maldecir a Jesús. En la lección de esta semana aprendimos de que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ellos dos se unen, ¿cierto? Ellos dos dicen lo que realmente es Jesús y es nuestro Mesías, es nuestro Salvador. Entonces, Pablo obligaba a las personas a que maldijeran a Jesús porque Saulo, gracias. Saulo todavía no había conocido, no se había convertido, todavía no era un hombre espiritual. Cartas al emperador Trajano. Ustedes pueden entrar por internet, buscar quién era Plinio. Plinio es un gobernador de Bitinia. Este gobernador le servía al emperador Trajano. Les voy a leer unas cositas que alcancé a averiguar. Pero antes de leerlas les voy a hacer una pregunta. ¿Usted conoce la historia de la iglesia adventista? No. ¿Cómo que no? A ver, los mochos.
¿Usted conoce la historia de la iglesia adventista? Amén. Muy bien. Listo, vamos más allá. ¿Usted conoce la historia de los mártires? Amén. Muy bien. ¿Usted sabe qué es lo que le espera? Sí, bueno, ese sí me contestaron muchos. Usted sabe qué es lo que le espera. Muy bien. Entonces vamos a recordar un poquito qué nos espera a nosotros las personas espirituales. ¿Usted se considera una persona espiritual? Amén. Muy bien. Plinio le escribió una cartica a Trajano y le dice, pasemos mi hermano. Vamos a tratar es mi regla, señor, referirle a usted todos los asuntos de los que no estoy seguro. O sea, él pedía sabiduría al emperador, ¿cierto? Para que le ayudara. Porque ¿quién es más capaz de guiar mis incertidumbres o informarme ignorancia? Colocaba su conocimiento, sus cosas en los hombres en vez de colocar las cosas en Dios. Como nunca he estado presente en ningún juicio de los cristianos, desconozco el método y los límites que deben observarse al examinarlos o castigarlos. Ya empezamos. ¿Qué le estaba diciendo Plinio a Trajano? Que no sabía qué hacer con los cristianos. No sabía cómo castigarlos. No sabía cómo decirle a ellos, aunque Plinio le decía, cada vez que se encontraba un cristiano le decía, ¿usted es cristiano? Sí, señor. Venga para acá. ¡Pah! Lo decapitaba. Eso hacía Plinio. Dice, si la mera profesión de cristianismo, aunque sin delitos, eran conscientes, los cristianos cometían delitos. ¿Se acuerdan de esa escena de Jesús cuando llega Pilato? Pilato, ¿qué ve en Jesús? Un hombre justo, inocente, no veía falencia o no veía delito en él. ¿Cierto que sí? Pero ellos, simplemente, queridos hermanos espirituales, el hecho de nosotros ser cristianos, para muchos tenemos delitos encima. Y la sierva de Dios dice que muchos nos perseguirán. ¿Por qué? Porque le echarán la culpa al pueblo de Dios por todo lo que está pasando. O sea, que a usted no se le haga raro cuando haya persecución contra nosotros. Mientras tanto, el método que he observado con los que me han sido denunciados como cristianos es este. Les interrogué si eran cristianos. Si lo confesaron, repetí la pregunta una segunda y una tercera vez, agregando la amenaza de la pena capital. ¿Es cristiano? Sí. ¿Es cristiano? Que sí. Bueno, entonces venga. Si aún persistían o perseveraban, ordené que los llevaran a la ejecución. Sea cual sea la naturaleza de sus creencias, al menos no podía sentir ninguna duda de que la terquedad y la obstinación inflexible merecían un castigo. Me gusta eso. Tercos. ¿Somos los cristianos tercos en el nombre de Jesús? Amén. Y usted sabe que la palabra inflexible, ¿qué es algo inflexible? Que no se dobla. Algo que no se dobla. ¿Y qué pedían los reyes de ese momento? ¿Qué pedían Nabucodonosor cuando hizo la estatua de él? Que se doblaran. Que se doblaran ante él. Nosotros los cristianos en este momento podemos decir, nosotros los adventistas del séptimo día, la mayoría es inflexible. Amén. Así que dice él, oiga, una terquedad y una obstinación inflexible merecían un castigo. Habían otros también, poseídos por la misma locura. ¿Recuerdan lo que dice Pablo? Nosotros somos ¿qué? Locos. Para muchos somos locos porque seguimos a Jesús. Y a un Jesús que hace más de 2000 años ya falleció y todavía lo seguimos. Pero siendo ciudadanos de Roma, les ordené que fueran ciudadanos. Hasta ahí no entendí. Pasemos. Sigue. Se colocó un cartel. Se buscan a los adventistas del séptimo día, acusando a un gran número de personas. No dice eso, simplemente
Lo estoy trayendo a la actualidad. A un gran número de personas por su nombre, aquellos que negaron ser o habían sido cristianos, que repitieron después de mí una invocación a los dioses, ofrecieron adoración con vino e incienso a tu estatua que había ordenado traer para este propósito junto con las imágenes de los dioses. Oiga, Trajano, él mandó a traer una estatua a Trajano para que se arrodillaran ante él. Vea que la estrategia de Satanás ha estado a través de las historias, y es que nosotros debemos rendirle culto a los seres humanos. Eso es lo que quiere Satanás. Lo hizo con Nabucodonosor, lo hizo, esto fue después de la muerte de Jesús. Esto fue después de la muerte de Jesús. Y lo va a hacer ahorita, cerquita lo va a hacer. Así que nosotros tenemos que tener claro realmente qué clase de cristianos somos. ¿Somos cristianos litúrgicos, simplemente que siguen una cosita, o somos cristianos espirituales, que vamos a la práctica? Cristianos de aquellos que no doblan su rodilla. Afirmaron, sin embargo, que toda su culpa o error era que tenían la costumbre de reunirse en un cierto día fijo antes de que amaneciera y de cantar en versos alternos un himno a Cristo como a un Dios. Me encanta esto, ser adventista del séptimo día me encanta. ¿Sabe por qué? Porque es que esto no es a partir de 1863. ¿Por qué 1863? Porque en 1863 la iglesia tomó como nombre Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Cierto que sí? En 1844, ¿qué pasó? El chasco, ¿cierto? Pero muchos años atrás se guardaba el día sábado. Muchos años atrás. Y habían adoraciones, himnos. Hermana, pasa por favor, ya vamos a terminar. Apenas fue. Después de esto tenían las costumbres de separarse y luego reunirse para participar de la comida. Ay, cuando yo leí esto de participar de la comida, me acordé de 1 Corintios 11. ¿Qué hacían los de la iglesia de Corintio? Comer y beber indignamente. Pero este muchacho le escribe a Trajano y le dice, tenían la costumbre de separarse y luego reunirse. Vea la palabra, de separarse y luego reunirse para participar de la comida. Pero comida ordinaria e inocente, según para él. Incluso esta práctica, sin embargo, la habían abandonado después de la publicación del edicto. Y vamos a terminar por acá. Dice, por tanto, pensé que era más necesario extraer la verdad real con la ayuda de la tortura. ¿Quiénes son diaconisas? Amén, hermanas. Amén, levanten las manos porque las van a torturar. Sí, claro, porque somos hijas de Dios, ¿o no? Mira, las de 2 esclavas a las que llamaban diaconisas, y en el nombre del Señor ellas no doblaron rodilla. Amén, yo me pongo contento por eso. Y dice, pero no pude descubrir nada más que una superstición depravada y excesiva. ¿Cómo así? Esa superstición para ellos es que nosotros creemos en un Jesús que va a venir pronto a llevarnos a vivir con Él. Eso no puede cambiar de nosotros. Y si estamos aquí en su pueblo y estamos en su iglesia es porque queremos vivir con Él para siempre. Muchas personas de todas las edades, rangos y ambos sexos. Oiga, niños, adultos, vea, los que están llegando también ustedes también van a ser bendecidos. Muy bien. Porque esta superstición contagiosa no se limitaba solo a las ciudades, sino que también se extendió por las aldeas y distritos rurales. Me encanta Supía porque Supía tiene iglesia en cada vereda. ¿Cierto que sí? Una bendición. Pasemos, mi hermana. Y ya, ahora les hago una pregunta. Este servidor pues es profesor de la Manuel, como ustedes saben, no puedo pasarme sin hacer preguntas. ¿Cuáles son los dones espirituales del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Muy bien. Vamos a buscar Gálatas 5, 22, 23. Y como buen profesor les voy a poner malo. Porque es que esos son frutos, no son dones. ¿Sí o no?
Entonces tengamos en cuenta eso, los dones. Pero vamos a leer los frutos. Mi hermano, ¿usted lo tiene ahí? Gálatas 5:22. ¿Me lo puede compartir la lectura? Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Sí. Sigue. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Frutos diferentes. Solamente hay dos que se repiten en dones. Y si no estoy mal, es el amor y la fe. Dos dones. Porque es que el don de la fe y el don del amor, eso sí viene de ¿quién? De Dios. Eso sí no se cambian. Entonces, vamos a leer nuevamente 1 Corintios 12, 4 al 11. Y vamos a mirar los dones del Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro al hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Mis hermanos, ¿será que la iglesia adventista? No vayamos tan allá. Vengámonos para acá. Para Manantial. ¿Será que la iglesia de Manantial puede recibir los dones del Espíritu Santo? Amén. Amén. ¿Por qué no los hemos recibido? Yo les pregunto, ¿usted cree en el don de lenguas? Amén. Como dudoso. Muy bien. Es bíblico. Nosotros debemos creer en el don de lenguas. Me pasó a mí en la pintada. Empecé a estudiar con un pentecostal. Bueno, el ministro que estaba antes me dejó el nombre. Yo fui y visité al hermano pentecostal. Y cuando me ve, usted dice, ¿usted es adventista? No lo quiero aquí. Yo me fue mucho gusto, Wilder Molina. ¿Por qué no me quiere aquí? Porque es que ustedes los adventistas dicen que nosotros somos del diablo. Entonces yo me quedé callado. ¿Pero por qué dice que son del diablo? Porque ustedes no creen en el don de lenguas y nosotros sí. Y le dije yo, oiga, ¿y a usted quién le dijo eso? El ministro anterior. Ya, bueno, está bien. ¿Y usted cree eso? Y cuando le pregunté, ¿usted cree eso? Usted se quedó pensando. Yo, venga, vamos a 1 Corintios. Y le leí 1 Corintios. La Biblia dice que existe el don de lenguas. Y él me dijo, sí, ok. Yo creo en el don de lenguas porque la Biblia dice que existe el don de lenguas. Pero eso sí hay una manera diferente. Porque nosotros no lo practicamos como usted lo practica. Es totalmente diferente. Entonces ahí sí llegó y me dijo, vea pues. Entonces le dije yo, ¿ustedes qué? ¿Vengo la próxima semana? Sí, venga la próxima semana. Todo depende como usted lo tome, como usted la lleve. Pero nosotros tenemos que saber interpretar la Biblia. Muchas veces nos equivocamos, sí, nos equivocamos. Pero cuando usted le pide al Señor, al Espíritu Santo, mis hermanos, usted es capaz de sanar. ¿Por qué lo dudamos? Si lo dice la Biblia. En mi nombre, ¿cierto? Que echarán ¿qué? Fuera demonios. Pero nosotros nos limitamos. Muchos pedimos el Espíritu Santo, ay, que sea derramado. Hombre, de hace rato está aquí con nosotros, pero no lo queremos en nuestra vida. No somos cristianos espirituales. Entonces, ¿qué pedimos? El Espíritu está acá. Líderes, queremos a veces nosotros hacer cosas, pero no pedimos el Espíritu Santo. O bueno, más bien, no queremos recibir el Espíritu Santo. No queremos ser espirituales. Mis hermanos, el llamado para esta semana, y Dios quiera,
Que esta semana esté así de llena. Dios quiera. Y aún más, ¡ay, hermana, esta diaconisa, usted que va a ser crucificada! Va, amén por eso, y más. Y más. ¿Saben, mis hermanos? Que la idea de Pablo al decirle a la iglesia de Corinto que no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los espirituales, les estaba llamando la atención para que su vida en Cristo fuera verdadera. Que no haya divisiones, que no haya divisiones en la iglesia, que no haya malos comentarios en la iglesia, que no haya señalamientos en la iglesia, pero más aún que venga de sus líderes, que no pase eso. Para terminar, Quirios dice: Señorío divino, Policarpo, un anciano obispo de Esmirna, arrestado por seguir verdaderamente a Cristo. Yo no sé qué va a ser de la persecución con nosotros, o conmigo, no sé. ¿Sabe que a mí me da miedo, mis hermanos, cuando intento mirar el futuro? Oiga, tremendo, intento mirar el futuro. ¿Por qué? Porque es que yo soy un ser humano que me equivoco. Y cuando Mateo me dice que aún los escogidos van a ser ¿qué? Engañados. Y eso es otro texto también muy difícil de entender, porque a uno dicen, no, pero es que ya dice escogidos. Pero es que el hecho de que usted esté en el libro de la vida no quiere decir que no se pueda perder. Está sellado para siempre. Todavía no está sellado. Entonces yo digo, híjole, toda mi vida, desde el hogar cristiano, con mi papá, con la iglesia, estival, liderazgo, y vengo al final y me pierdo. Me pone a pensar. Y aquí, Policarpo, lo arrestaron por ser ¿qué? Un seguidor de Cristo. Dice, lo único que le pedían que dijera para ser libre era: mueran los ateos, jura por la divinidad del César y maldice a Cristo. Y contesta, vea lo que contesta Policarpo, qué bonito. 86 años he servido a Cristo y Él nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo voy yo a blasfemar a mi Rey que me salvó? Amén. Amén. Y murió. Y así lo hizo Esteban, y así lo hicieron muchos mártires. Mis hermanos, el sermón de esta mañana no es traerles temor, es traerles esperanza. Que en Cristo Jesús, así lleguemos nosotros al descanso. Vamos a levantarnos cuando Cristo venga, y tocando trompeta, nos levantaremos primero. Amén. Que el Señor les bendiga, que nos ayude a ser espirituales, que podamos avanzar, y que esta iglesia manantial, vea, que esta iglesia manantial haya que tumbar esto para poder crecer de la cantidad de hermanos que van a llegar. Amén. Que tengan ustedes un feliz sábado, y vamos a terminar cantando el himno número 193.